A favor, al senador David Monreal Ávila, del Partido del Trabajo. En uso de la voz, el senador Monreal Ávila. Gracias, presidente. El tercer párrafo del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los principios bajo los cuales deben de respetarse, protegerse y garantizarse los derechos humanos en México. Entre estos se encuentra el principio de progresividad que debe caracterizar a dichas garantías. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación asevera que dicho principio implica tanto la gradualidad como su progreso. Por un lado, la Corte ha establecido que la gradualidad se refiere al hecho de que la efectividad de estas prerrogativas no se obtiene de manera inmediata, sino que supone el establecimiento de metas al corto, mediano y largo plazo. Por otro lado, en cuanto al progreso, implica que el disfrute de estos derechos siempre deben mejorar y se relacionan con la prohibición de regresividad, así como con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva. Bajo este argumento, la presente minuta pretende atender el principio enaltecido en la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011, la propuesta hecha a esta soberanía por parte de la colegisladora busca ampliar el alcance de protección de los derechos humanos, estableciendo la obligación explícita para las autoridades de los tres órdenes de gobierno de respetar y salvaguardar el principio de interés superior de la niñez. De acuerdo a las consideraciones que acompañan a la presente minuta, la necesidad de hacer esta precisión explícita en el texto constitucional surge de la realidad que vive el país, la que acredita que todavía estamos distantes de alcanzar los objetivos deseados en materia de desarrollo de la infancia, pues no se han logrado ejecutar con éxito las disposiciones en la materia. No se puede estar en contra de un argumento de esta naturaleza, ya que efectivamente la realidad ha superado todas las expectativas del tipo de nación a la que aspiramos las y los mexicanos bajo un escenario como este. Cualquier modificación en la ley que en apariencia sea progresiva y sirva para acompañar el quehacer de las autoridades. Efectivamente, el sentido de mi voto no puede ser en contra de una modificación de esta naturaleza. Sin embargo, es preciso advertir que no es suficiente buscar la perfección del texto constitucional cuando en los hechos lo que ha faltado en los últimos años para hacer realmente efectivo los derechos humanos en México ha sido compromiso y voluntad por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. La perfección de la ley solo puede alcanzarse cuando ésta se cumple al pie de la letra, aun cuando su redacción sea amplia y poco precisa. Es decir, contrario a lo que opinan las comisiones dictaminadoras, debería bastar con lo señalado en la Constitución, el artículo primero, para entender que eso atañe a toda la población. Aunado a ello, debería ser suficiente para garantizar el principio de interés superior de la niñez, lo señalado en el artículo cuarto, en su párrafo noveno, donde obliga al Estado mexicano a tomar decisiones y actuar siempre velando por los derechos de niñas, niños y adolescentes. De lo contrario, tendríamos que agregar un párrafo del texto constitucional para referirse de manera precisa a cada uno de los derechos y a cada uno de los grupos poblacionales que resultaría tautológico. En este sentido, el llamado de este Congreso debe ser para quienes formamos parte de los tres poderes de la Unión, a los servidores públicos de todos los niveles de gobierno, para que en los hechos actuemos de manera congruente y en estricto apego al respeto de los derechos humanos de toda la población.
En esta tesitura, el sentido de mi voto será a favor. No obstante, dejando en claro mi posición respecto del tema con los argumentos manifestados. Las niñas, niños y adolescentes anhelan un país en donde se garanticen las condiciones para su pleno desarrollo, el cual podría alcanzarse en un marco de respeto y protección de sus derechos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador David Monreal Ávila. Hace ahora